Para la creación del plan de pruebas nos ubicamos en Requirement. En la estructura para el aplicativo damos clic en New Requirement. En este requerimiento se debe crear tipo grupo. El campo nombre no es editable, ya que se toma desde el release, seleccionándolo desde el campo Target Release y trae el nombre de la iniciativa. Después continuamos ingresando la información de la iniciativa. En este requerimiento tipo grupo ya tenemos lo que es el checklist de pruebas especializadas, el análisis de riesgo, el cual se diligencia según los riesgos identificados en la certificación. Se pueden crear nuevas filas en el riesgo, pero con la tecla Tab. Tenemos el alcance y la estrategia de la certificación de la iniciativa. Y por último, la carta de certificación, la cual quedará almacenada en ALM 12.5 y será exportada en PDF a BSDS. Esto se puede exportar en PDF desde ALM, dando clic en el icono de PDF. En la carta también podemos ver el concepto del PID, el cual es diligenciado cuando participa el PID en la certificación. Ahora vamos a crear las historias de usuario. Esto lo hacemos ubicados en el requerimiento tipo grupo. Damos clic en nuevo requirement. En este caso seleccionamos que sea tipo funcional. Ingresamos el nombre de la historia de usuario, indicamos el sprint donde se va a trabajar la historia de usuario y por último diligenciamos los campos de la criticidad para el negocio, la complejidad funcional y la probabilidad de falla. Esto nos ayudará a identificar qué tan crítica es la historia de usuario. A la historia de usuario también se le debe adicionar la siguiente información. A medida que se vaya construyendo los casos de prueba y el modelo de Visage. Entonces, en la opción de Test Cover, asociamos los casos de prueba con los cuales le damos cobertura a la historia de usuario. En Business Model, asociamos los paths según el modelo de negocio, que son impactados por esta historia de usuario. Es importante que después de los cambios realizados, realicemos el proceso de check-in para el control de versiones. Esto es muy importante ya que nos ayuda a revisar los cambios realizados y a saber cuáles son las personas que realizaron dichos cambios. A continuación, vamos a diligenciar el checklist de pruebas especializadas. Al tomar el documento, debemos hacer un checkout. En este caso, no lo documentamos, ya que lo ideal es hacerlo después de hacer los cambios, es decir, en el check-in. En este caso, no voy a diligenciar el checklist, solo voy a poner un comentario para identificar los cambios en cada versión que vamos a guardar, según el sprint. Se ingresa el comentario que revisará el analista de pruebas especializadas y después se procede a hacer el check-in y se coloca la descripción de los cambios realizados, en este caso, el checklist de pruebas especializadas del sprint 1.
Al abrir nuevamente el requerimiento tipo grupo, en el checklist de pruebas especializadas aparecen los cambios del sprint 1. Ahora vamos a diligenciar el checklist del sprint 2. Hacemos el checkout, no lo documentamos, hacemos los cambios, en este caso colocamos check-in, sprint 2. Salimos y hacemos el check-in. Lo documentamos diligenciando el checklist sprint 2. Si ingresamos nuevamente al checklist de pruebas especializadas, vemos que está con los cambios del sprint 2. Ahora vamos a mirar el histórico. Aquí aparecen los cambios del checklist de pruebas especializadas del sprint 1 y el sprint 2. Para ver la versión anterior o el checklist de pruebas especializadas del sprint 1, lo seleccionamos y le damos clic en View. Ahí podemos ver el checklist del sprint 1 o del sprint que necesitemos. Desde el histórico también podemos comparar versiones. Esto lo hacemos seleccionando las dos versiones que quiero comparar y ahí podemos ver la comparación. A continuación vamos a realizar el diligenciamiento de la carta de certificación. Al tratar de editar el documento nos aparece el checkout, no lo comentaríamos, la idea es hacerlo cuando se hayan realizado los cambios al final, es decir, en el check-in. En este caso voy a cambiar algo en la carta para que sea más visible el cambio en el video. Después del cambio hago el check-in y comentaríamos que es la carta de certificación del sprint 1. A continuación, voy a crear la carta de certificación del sprint 2. Tomo el documento nuevamente, no documento el checkout, cambio la carta para efecto del video, le voy a colocar sprint 2 y después de diligenciada realizo el check-in e indico que es la carta de certificación ya del sprint 2. Al ingresar nuevamente el requerimiento, podemos ver la carta de certificación del sprint 1 y la carta de certificación del sprint 2. Para ver las versiones de la carta de certificación del sprint 1 y el sprint 2 nos ubicamos en el histórico y acá seleccionamos la versión que deseamos ver.
También podemos comparar dos versiones de la carta de certificación. Esto lo hacemos seleccionando las dos versiones y damos clic en el botón Comparar. En el caso de que se requiera devolver a una versión anterior, se debe ubicar en esta versión y dar clic en Checkout. De esta forma, la versión actual será la versión seleccionada, en este caso, la carta de certificación del Sprint 1. Al hacer Checkout, se debe comentariar. Por último, se debe hacer el check-in y se debe colocar el comentario según el cambio realizado. Si ingresamos al requerimiento tipo grupo nuevamente, la versión actual de la carta de certificación es el Sprint 1. Y así podemos ubicarnos en la versión que nosotros queramos. Por último, vamos a dejar la carta de certificación del Sprint 2 como la carta ya final. Esto es todo en el momento pues, de trabajar en el módulo de Requirement.